días a todos, hermanos. Feliz domingo. Domingo donde ya empezamos a visualizar algo grandioso. Algo que en el momento actual, cuando ocurrió, no todos esperaban, no todos aguardaban, y fue el nacimiento más grandioso que ha existido y que jamás existirá. Nosotros vamos hacia ese acontecimiento porque ya lo visualizamos, ya ha ocurrido. Nosotros no vamos a ciegas, vamos con los ojos bien abiertos a buscar ese día, esa celebración, ese momento y a gozarnos nuevamente porque Jesucristo vino al mundo, porque Dios se hizo hombre. Qué momento tan importante para todos nosotros. Yo espero que el Señor ya esté moviendo nuestros corazones en esa dirección, que podamos ya empezar a disfrutar, no por lo que ya nos ofrecen las marcas, porque la Navidad ya ha empezado en muchos lugares, sino por lo que el Señor ha ofrecido en Jesucristo para todos nosotros. Yo espero, hermanos, que también la palabra del Señor en esta mañana, a través del libro de Santiago, pueda hacer su obra en nuestros corazones. Es lo que queremos también, ahora seguir adorando a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a través de nuestra disposición para oír su palabra, a través de nuestra entrega a su voz, a través de nuestra atención a lo que Él tiene que decirnos a través de las Escrituras. Fijaos, la letra de la famosísima canción del grupo sueco ABBA, Money, Money, Money. Esa canción puede ser para nosotros una ilustración perfecta. Viene como anillo al dedo al tema que hoy vamos a estudiar en el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque esta canción, Money, 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 habla de una mujer que trabaja y trabaja, pero no saca beneficios. No se hace de una riqueza. No puede avanzar en sus posesiones. Trabaja, pero no consigue el dinero que quiere para tener la vida que quiere. Por tanto, esta mujer llega a la conclusión que lo que necesita es un hombre rico. Eso dice la canción. Ella concluye que lo que necesita es un hombre rico. Entiende que la solución a su clase media, a su pobreza, es que un hombre rico la llene de dinero. De eso va la canción Money, Money, Money. Yo he traducido algunas de las quizás frases más interesantes de la canción para que nos ilustren, nos ayuden a entender el contexto donde nos encontramos en el libro de Santiago. Esta canción de ABBA dice, esta mujer cantando, mi plan es un hombre rico, no tendría que trabajar, viviría como los ricos, siempre es divertido, siempre es soleado, así es el mundo de los hombres ricos. No me lo quito de la cabeza, lo tengo aquí clavado. Iré a Las Vegas, iré a Mónaco. Lo que quiero es dinero, dinero y dinero. Money, 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 money. De eso trata la canción. Esta mujer había entendido que la solución a sus problemas era el dinero. Que lo que verdaderamente ella necesitaba no era seguir trabajando, sino un hombre que le diese el dinero. Pues concluyó que el dinero es lo que le iba a sacar del problema en el que estaba. Pues bien, hermanos, eso es lo que estaban sintiendo los creyentes a los que Santiago escribe esta carta. Estos creyentes habían entendido que la mejor solución para salir de sus problemas era el dinero. Así que yo os invito a que junto conmigo leáis Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 15 y conforme vayamos desarrollando estos versículos entenderéis por qué esta canción tan conocida va como anillo al dedo a las palabras que Santiago escribe aquí. Probablemente el grupo sueco se inspirase en Santiago. No, es broma. Eso ya es mucho hilar. No. En ningún momento es así. Pero veréis la similitud. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconsciente en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el texto que hoy tenemos por delante, y si tenéis hoy esa hoja que solemos pasar con un bolígrafo, vais a encontrar unas preguntas. Hoy esas preguntas son muy importantes, son sencillas de responder, van a ser también proyectadas, pero nos van a ayudar a entender todo lo que acabamos de leer en este texto de Santiago. Yo espero que tanto la ilustración que hemos compartido como estas preguntas y la palabra del Señor hoy toque nuestro corazón de una forma especial. Hoy puede ser un día diferente. No es casualidad que estemos aquí. Así que demos gracias al Señor por ponernos hoy frente a su palabra en libertad y que sea ella la que haga una obra en nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nosotros nos encomendamos nuevamente a las Escrituras. Nuevamente nos ponemos delante de tu palabra con humildad, Señor, con sencillez de corazón, intentando comprender lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros. Señor, sabemos que esto será imposible si son mis palabras. Por eso hoy oro, Señor, como siempre, para que sean las tuyas, para que tú seas el que hable a nuestros corazones. Señor, tú sabes dónde estamos cada uno de nosotros, cuál es nuestra circunstancia. Tú sabes, Señor, de qué forma hemos llegado a este lugar. Quizás tú quieras que salgamos de manera diferente y por eso yo te pido que mandes tu Espíritu Santo de manera especial hoy a este lugar para que pueda tocar nuestra vida, para que podamos salir transformados, tocados por el poder de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. Guíanos en este estudio, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No dice gracias. No es que sea un desagradecido, pero no dice gracias. Por lo tanto, al no decir gracias, lo cual era la forma normal de escribir cartas en ese tiempo, siempre se empezaba con un saludo, que vimos la semana pasada, y luego se decía unas palabras de agradecimiento, unas palabras de exaltación de su comportamiento, pues al no decir gracias ni exaltar su comportamiento, Santiago está dejando claro la razón por la cual escribe esta carta. Santiago va directo al grano. No es una carta para agradecerles nada, no es una carta para decir lo bien que estaban haciendo las cosas, es una carta donde Santiago quiere ir directamente a la cuestión, al centro del asunto. Santiago está dejando claro por qué escribe y por qué es. Porque los creyentes tenían problemas que no estaban resolviendo bien. Los hermanos estaban en una dificultad, en una prueba que no estaban resolviendo bien. Hermanos, estos lectores, sus oyentes, pasaban una dura prueba. Eso dice el versículo 2 y también lo vuelve a repetir el versículo 12. Los creyentes estaban pasando una prueba durísima. Ahora bien, antes de continuar, de seguir hacia adelante con el texto, es conveniente, hermanos, que nosotros aclaremos bien aclarado lo que es una prueba. Que nosotros podamos entender claramente lo que es una prueba. Hermanos, no todo es una prueba. No todos nuestros problemas son una prueba. Ay, que no voy a poder pagar el recibo de internet. No voy a poder tener wifi. Vaya prueba dura que estoy pasando. No, hermanos, no todo lo que nos ocurre es una prueba. Eso puede ser una necesidad.
Eso puede ser un capricho. O también puede ser una irresponsabilidad, pero no una prueba. Oh, Iván, tú no sabes la prueba tan dura que estamos pasando como familia. No sabemos si nuestro hijo va a entrar en el grupo de baloncesto o no va a entrar en el equipo de baloncesto. ¿Qué prueba más dura? No, hermanos, no todo es una prueba. No puede ser que todo sea una prueba, porque si no, la prueba nunca sería una prueba. Porque si no, nunca entenderíamos lo que es una prueba en realidad. No todo sufrimiento debe ser considerado una prueba, porque si no, nunca sabríamos entender lo que es una prueba. Según los comentaristas, una prueba es aquella dificultad en la vida que ponga en peligro nuestra fidelidad a Cristo. Eso es una prueba para el creyente. Una prueba es aquella dificultad en la vida que nos separa o nos pueda separar o nos pueda apartar de la fe en Jesucristo. Una prueba puede ser la dificultad en la vida que puede hacer que tropecemos en nuestro caminar con Cristo, que impida que crezcamos en nuestro caminar con Cristo. Esos son pruebas. Esas sí son dificultades, como por ejemplo puede ser una enfermedad que se prolonga en el tiempo. Un dolor físico que está ahí continuo, que está en nosotros y que no se va. Puede ser también una mala situación económica, una racha que no se acaba, que no conseguimos salir hacia adelante, que perdemos trabajos por aquí, trabajos por allá, que no vamos avanzando, que no podemos conseguir nuestras necesidades básicas y es un periodo largo de sufrimiento. Y también lo puede ser la muerte de un ser querido que repentinamente se marcha, que ha llegado y nos ha sorprendido y no entendemos por qué. Hermanos, yo sé que es difícil poner una línea de dónde es una prueba y dónde no lo es, qué es prueba y qué no lo es, qué parte del sufrimiento se considera prueba y qué parte no se puede considerar prueba. Yo sé que es difícil poner una línea, pero creo sinceramente que somos lo suficientemente sabios como para saber distinguir entre una prueba dura que se prolonga en el tiempo y un problema puntual. Hermanos, no llamemos a todos nuestros problemas pruebas, porque pueden ser simplemente problemas que se resuelven en el instante y que se marchan. Hay que saber diferenciarlos. Y en este caso, en el de los hermanos a los que Santiago escribe, sí podemos reconocer que estaban pasando por una prueba. No solo porque lo dice el versículo 2 y el versículo 12, sino porque entendemos su situación. ¿Qué ocurría con ellos? Acordaos, eran refugiados. Habían huido de Jerusalén porque estaban intentando acabar con su vida. Y se habían refugiado en otros lugares donde les ofrecían trabajos precarios, trabajos muy malos. Estaban bajo un jefe que abusaba de ellos, se aprovechaba de ellos, les daban un salario mínimo y trabajaban muchísimo. Estaban siendo explotados y para colmo en toda la zona había hambruna y había pobreza. Estos hermanos estaban pasando una prueba dura, una prueba durísima, abandonando su casa, su nación, su cultura, huyendo de la muerte, acogidos por perversos terratenientes que se aprovechaban de ellos, no había comida, nada más que había pobreza. Eso sí es una prueba dura, hermanos. El problema es que en medio de la prueba llega la tentación y el impulso de hacer lo que no debemos. Ese es el problema, que cuando estamos en la prueba llega una tentación, un impulso, un deseo de hacer aquello que Dios ha prohibido, lo cual explica perfectamente el versículo 14 en su última frase. Somos atraídos y seducidos cuando estamos en la prueba. Eso es un lenguaje que hace referencia a la pesca. ¿Qué ocurre con el pez? Pues hermanos, el cebo se lanza al mar. El cebo es simplemente comida que se coloca dentro de un anzuelo y se lanza al mar. El pez es atraído por ese cebo. No sabe que detrás hay un anzuelo. Simplemente ve el cebo. Es atraído, seducido por el cebo y una vez que el pez muerde el cebo, entonces se da cuenta que detrás hay un anzuelo. Pero para cuando se da cuenta está
perdido. Eso ocurre cuando estamos en las pruebas. Llega una tentación que nos seduce, una tentación en el momento de debilidad que nos están poniendo delante y nosotros tenemos que ser sabios para no morderla. Hermanos, Dios puede enviarnos pruebas. Sí. De hecho, también Dios puede permitir que pasemos por pruebas. Pero Santiago está dejando claro que Él no es quien trae la tentación en medio de la prueba. Eso dice el versículo 13. Algunos, a los que Santiago escribía, estaban diciendo que pasaban por esa prueba, que pecaban en la prueba, que caían en la tentación porque Dios les había puesto en ese lugar. A esa conclusión llegaron, que decían lo que decían y que decidían mal porque Dios les había llevado a eso, versículo 13. Pero la tentación, hermanos, nunca viene de Dios, jamás. La tentación jamás viene de Dios, la tentación viene del diablo. Y nosotros tenemos una cuota de responsabilidad grande, dice el versículo 14. En la prueba puede llegar la tentación, el diablo es astuto y nos lanza tentaciones en el momento de prueba y por lo tanto puede en algún momento hacernos caer. Nosotros tenemos una cuota grande de responsabilidad. Hermanos, lo que Santiago quiere es ayudar a estos lectores, a sus oyentes, a estos hermanos a resistir la tentación que estaban teniendo en medio de la dura prueba que vivían. Eso es lo que quiere hacer Santiago, que pudiesen resistir las tentaciones en medio de la prueba que estaban viviendo. La tentación de elegir a Dios o elegir al dinero. Esa era la tentación que les había llegado en medio de su prueba. Elegir a Dios o elegir al dinero. Hermanos, siempre que hay prueba, hay la posibilidad de caer en la tentación. Siempre. Siempre que pasamos por una prueba, también hay una posibilidad de caer en una tentación. Os lo explico. Cuando nos falta dinero, cuando nuestra situación económica no va muy bien, somos tentados a cuestionar que Dios nos sostiene. La tentación es pensar que Dios se ha olvidado de nosotros y que no nos va a cuidar. Cuando nos falta dinero decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su provisión? El Señor no me va a ayudar. Me falta dinero, no llega a final de mes. ¿Dónde está tu ayuda, Señor? La tentación es pensar que Dios no provee. Por ejemplo, cuando se nos muere alguien querido de manera repentina. No lo esperábamos y ha fallecido, nos preguntamos, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Por qué ha ocurrido eso, Señor? ¿No decías que me amabas? ¿Por qué ha tenido que pasarle eso a esta persona tan repentinamente? Otro ejemplo, cuando vemos que la balanza cae siempre del mismo lado, ¿verdad? Que los malvados avanzan, que los que hacen trampa siguen hacia adelante, que los que defraudan aumentan sus ganancias, que los que no declaran sus posesiones todavía les va mucho mejor, que los que hacen mal prosperan y nosotros nos quedamos igual o en algunos casos hasta peor. En esos momentos la tentación es dudar de la justicia divina. En esos momentos dudamos si Dios es justo o no es justo. Si Dios verdaderamente hace justicia. Por eso, parte de la prueba, hermanos, también será vencer las tentaciones que lleguen junto con la prueba. Tentaciones que trae el diablo y que nosotros debemos vencer. Porque aunque Dios pruebe para fortalecer nuestra fe, todos lo entendemos, Dios prueba para fortalecer nuestra fe, su objetivo nunca es hacernos pecar. El objetivo de Dios no es destrozar nuestra fe, el objetivo de Dios no es hacernos caer y tropezar, sino que Él permite la prueba, manda la prueba para fortalecer nuestra fe. El comentarista lo expresa perfectamente. El comentarista dice, lo que tenemos que entender es que la tentación es un impulso a pecar. Todos entendemos eso, ¿verdad? La tentación es un impulso a pecar. Y como Dios no es susceptible de desear o sentirse atraído por el mal, no puede desear que eso le acontezca al hombre. ¡Qué interesante! Eso explica perfectamente los versículos 13 y 14.
Dios no es susceptible de caer en la tentación. A Dios no le atrae hacer el mal. Por lo tanto, Él tampoco puede atraer a otros que hagan el mal. No es su condición. Por eso no podían culpar a Dios de hacerles caer en la tentación. No podían decir, estamos aquí por culpa de Dios. No podían decir eso. Pero lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo. También quiero aclarar algo muy importante, hermanos. Hay que aclarar que Santiago no sugiere que los cristianos que estén pasando por pruebas solo puedan responder con gozo. Eso no quiere decir el versículo 2, que los cristianos que pasan por pruebas tengan que decir, ¡uy, qué alegría, qué maravilla! No, como si no pudiésemos estar tristes en medio de las dificultades. De hecho, hermanos, la respuesta natural es tristeza ante la prueba. Ante las dificultades, la respuesta natural es un poquito de desánimo, un poquito de temor, un poquito de tristeza, todo eso mezclado. Eso es la respuesta natural, y más cuando entendemos lo que es una prueba realmente. Lo que está diciendo Santiago en este versículo 2 es que las pruebas deberían verse como una oportunidad para experimentar el gozo que existe cuando uno entiende que a través de ella crecemos en fe. Eso es lo que está diciendo Santiago. Gozaos ahora que estáis en la prueba porque es una oportunidad para que crezcáis en fe. Santiago quiere que consideren la prueba que están pasando como algo que les hace mejores. Así son las pruebas que el Señor permite y que manda a nuestra vida. Algo que nos hace mejores. Santiago les está diciendo que ya que están en la prueba, aprovechen para salir de ella con nota. Aprobados. Ya que estáis ahí, aprovechad el momento para sacar buena nota, para salir mejores de esa situación. Santiago quiere que salgan de la prueba, versículo 3, sabiendo. Qué interesante. O sea, entendiendo lo que pasa, entendiendo que es un proceso refinador. Eso es lo que quería que Santiago que entendiesen sus oyentes, que lo que estaban pasando era un proceso refinador. ¿Sabéis cómo funciona el proceso de un refinador? Pues bien, el refinador es una especie de joyero, una persona que encendía un fuego fuerte, muy fuerte, un fuego alto. Y sobre ese fuego fuerte colocaba un recipiente. Y dentro del recipiente el refinador echaba el oro bruto, que se quemase, que ardiese. Y conforme el fuego daba en ese recipiente, se derretía el oro bruto, se iba derritiendo. ¿Y qué ocurría? Que las impurezas, lo que no debía estar en el oro, salía a la superficie. Y el refinador, de manera meticulosa, poco a poco, iba sacando todas las impurezas, una tras otra, una tras otra. Y cuanto más impurezas sacaba, más puro era el oro. Y cuanto más impurezas sacaba, menos impurezas quedaban en el oro. Cuando el refinador miraba y veía que todo se había acabado, sacaba el recipiente del fuego, lo apartaba y el oro estaba en perfectas condiciones. Hermanos, el Señor es nuestro refinador. El fuego es nuestra prueba. Y a veces el Señor nos pone en esa prueba para sacar todas esas impurezas que hay en nuestro interior. Pero una cosa tiene que quedarnos clara. Igual que el refinador no dejaba de prestar ojo al oro, el Señor no deja de prestar ojo a nosotros mientras pasamos por la prueba. El Señor está ahí, atentos. Y cuando el Señor entienda que el proceso ha terminado, que el proceso está acabado, entonces, ¿qué hará con nosotros? ¡Bum! Nos sacará de esa prueba y saldremos mejores. Hermanos, las pruebas prueban nuestra fe. Al pasar por ellas, las impurezas salen y nuestra fe se hace pura, se hace más fuerte. Ese es el proceso por el cual estaban pasando ellos. Ese es el proceso por el que a veces nosotros pasamos, un proceso del refinador. Es así. Por lo tanto, muy interesante esto, atentos. Versículo 3. La prueba de nuestra fe no es una prueba para determinar si la persona tiene fe o no tiene fe. No, esa no es la prueba, sino que es una prueba que trata de purificar la fe que ya existe. O sea, estos creyentes no estaban siendo examinados para ver si eran cristianos o no. Las pruebas no nos vienen para determinar si somos creyentes o no somos creyentes. Las pruebas llegan para que nosotros podamos crecer en fe.
aumentar nuestra fe, hacer nuestra fe más fuerte. Santiago nos estaba diciendo, a ver, quien resista será creyente y quien no resista no lo es. No. Está diciendo, a ver si después de esta prueba fuerte que estáis viviendo, salís refinados y mejores. ¿Cuál era el problema? Pues el problema es que era un examen de resistencia, un examen de perseverancia, un examen de mantenerse debajo de. Eso es lo que quiere decir el versículo 3. Eso es una prueba, mantenerse debajo de una persona que lleva con éxito una pesada carga durante un periodo largo de tiempo. Eso es una prueba. Igual que un músculo se hace más fuerte cuando resiste el ejercicio, el peso del ejercicio, los cristianos podemos aprender a ser fieles al Señor y a resistir la dificultad mediante las pruebas. Al igual que nuestros músculos se hacen más fuertes con el ejercicio, nuestra fe se hace más fuerte a través de las pruebas. Hermanos, Santiago está diciendo que las pruebas también pueden producir la magnífica, la grandiosa cualidad de la resistencia. Una prueba nos hace más resistentes, más duros, y nuestra fe se consolida. Como he dicho, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que estas personas estaban teniendo? Que no querían esperar, que no querían aguantar, que no querían llevar esa carga tanto tiempo. Por eso en el versículo 4 que hemos leído, Santiago les aconseja a que dejen que termine Dios el proceso. Santiago viene a decirles en el versículo 4, esperad a Dios. No toméis atajos, no toméis desvíos innecesarios, no toméis desvíos que os puedan llevar al desastre. Esperad que Dios haga la obra, dejad que el Señor haga la obra completa hasta el final y veréis el resultado, no os faltará de nada. Pero algo sí les faltaba. ¿Qué es lo que a estos les faltaba para poder resistir ahí debajo en la prueba? Lo dice el versículo 6. Versículo 5 y versículo 6. Le faltaba la sabiduría para ver esa prueba desde la perspectiva correcta. Eso es lo que les faltaba a ellos, la sabiduría para ver la prueba desde la perspectiva correcta. Hermanos, esa es la clave de nuestro estudio de hoy. Ese es el punto exacto de nuestro estudio de hoy. En medio de la prueba estaban siendo tentados, estaban entre dos ideas, estaban entre dos aguas, se estaban debatiendo entre si seguir siendo perseverantes en su confianza en Dios, creyendo que sería Dios quien les iba a dar una mejor salida, o si tomar otro camino. El dinero, los negocios, las riquezas, y que fuesen ellos, el dinero, el negocio, las riquezas, los que le sacasen de esa prueba. Pues veían que los ricos sí tenían una buena vida. A estos les pasaba como la mujer de la canción del grupo ABBA. Ellos veían que los ricos sí vivían bien y decían, vamos a vivir como ellos. ¿Para qué confiar en Dios? Tomemos el camino de ellos, tomemos la dirección que ellos han tomado y verás cómo nos va mucho mejor. Hermanos, evidentemente les faltaba sabiduría. La sabiduría necesaria para entender qué elegir, Dios o las riquezas. ¿Qué es lo que nos va a sacar de esta prueba, Dios o el dinero? El comentarista Mu dice, y esto es muy interesante, hermanos, que la sabiduría es la cualidad necesaria para que el pueblo de Dios soporte las pruebas con valor y piedad. La sabiduría es lo que nosotros necesitamos para poder afrontar las pruebas con el valor que se necesita afrontar una prueba. La sabiduría es lo que todos nosotros necesitamos para poder afrontar la prueba con un carácter cristiano adecuado, con valentía y con piedad. Hermanos, Santiago les aconseja que se la pidan a Dios. Eso es lo que hace Santiago. Les aconseja en el versículo 5 y en el versículo 6 que se la pidan a Dios antes de tomar un atajo, antes de tomar un desvío perverso, antes de tomar una salida equivocada, que le pidan sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque esta sabiduría solo viene pidiendo.
Esta sabiduría que necesitamos en medio de la prueba solo nos llega cuando la pedimos, llega a través de la petición, pero de una petición sincera, dice el versículo 6, no diciendo, Señor, ayúdame, Señor, por favor, que estoy pasando una prueba, y luego hacer lo que cada uno quiera. No podemos hacer eso. Si lo pedimos, si entendemos que lo que necesitamos es la sabiduría del Señor, es la ayuda del Señor, no podemos decir, Señor, ayúdame, y luego hacer lo que uno quiere. Esto me recuerda al chiste, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe ya. Señor, dame un parking, Señor, dame un parking. Y ve unas luces blancas, sale un coche, se mete él y dice, Señor, no te preocupes, que ya lo he encontrado yo. Señor, ayúdame, y cuando ya vemos que nada ocurre, lo hago por mi cuenta. No podemos ser así. Estos querían un día la sabiduría de Dios y otro día la sabiduría del mundo. Y a veces somos así. Los domingos queremos que el Señor nos dé su sabiduría para afrontar nuestro día a día. Llega mañana lunes y decimos, lo hago a mi manera. Eran como las ondas del mar, dice el versículo 6. Un día querían la sabiduría del Señor y otro día preferían su propia sabiduría. Además, estos debían recordar que si ellos eran capaces de dar a los suyos buenas cosas, ¿cómo no iba a ser su Padre Celestial capaz de darles sabiduría si se la pedían con fe? Si ellos eran capaces, siendo malos, de proveer para los suyos, que era su preocupación, poder proveer para los suyos. Si ellos eran capaces, siendo como eran, de darle a los suyos buenas cosas, ¿cómo Dios, el Padre Celestial, no le iba a dar buenas cosas si se la pedían con fe? En este caso, sabiduría. Hermanos, Dios desea darnos sabiduría. El Señor quiere darnos esa sabiduría. ¿Conocéis ese versículo de 1 Corintios 10:13? Es un versículo muy conocido. Cuando uno está en las pruebas, es un versículo que siempre viene a la cabeza. Es ese versículo que dice que Dios dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. ¿Y qué entendemos nosotros cuando leemos este versículo? Estoy pasando una prueba. Señor, ¿dónde está la puerta que dice salida? Entendemos que cuando llega la prueba, el Señor también va a mandar una puerta allí al fondo, un poquito ahí lejos, que dice, por aquí se sale. No. Hermanos, la salida en este caso es la sabiduría. Esa es la salida. Cuando el versículo dice que el Señor con la prueba manda la salida, es que cuando pasamos por la prueba el Señor provee de herramientas para poder salir de ella de la mejor forma. Y en este caso la sabiduría era la salida. Necesitaban sabiduría de Dios, pues habían llegado al punto, versículo 8, del doble ánimo. Qué peligroso es ese punto. Por eso necesitaban sabiduría, porque habían llegado al punto de doble ánimo. ¿Qué es eso? Al punto de discutir con uno mismo, de tener una lucha interior al no saber qué decisión tomar, una duda fuerte, una división interna, ¿Dios o el dinero? En ese punto estaban. En medio de su prueba les había llegado la tentación de tomar un atajo. Estaban debatiéndose en el interior si seguir confiando en Dios o si seguir confiando en el dinero. ¿Qué es lo que me va a sacar de esto? Se preguntaban. ¿Hago lo que Dios me pide? ¿Sigo confiando en Él? ¿O hago lo que yo quiero? En los versículos del 9 al 11 vemos el resultado de elegir un camino o elegir otro. Eso dice Santiago. Dice que uno de esos caminos es eterno y el otro es temporal. Por eso necesitaban sabiduría. Santiago quiere que los creyentes vean más allá de la condición por la que estaban pasando, que levantasen un poco la mirada y fuesen capaces de mirar más allá y entendiesen que en Cristo su posición ya era elevada. ¿Sabes tú eso, mi hermano? ¿Sabes que da igual cuál sea tu condición económica? En Cristo tu posición ya es una posición elevada. ¿Eres hijo de Dios? Eso le está recordando Santiago a estos cristianos. Da igual que seáis pobres, en Cristo vuestra posición es elevada. En cambio al rico, Santiago dice, si sigues así, gloriándote en tu riqueza, verás lo que te espera. Estas palabras suenan mucho a las palabras de Jesús en la parábola del rico necio. En Lucas 12:20 Jesús dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has guardado,
¿De quién será? Te has tirado toda la vida buscando riquezas, aumentando tus graneros, llenándolos hasta arriba, haciendo dinero, dinero y dinero. ¿Y esta noche? Esta noche vienen a pedir tu alma, vas a morir. ¿Para quién va a ser todo lo que has guardado? Y termina Jesús diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso le está diciendo Santiago a sus oyentes. Vosotros sois ricos en Dios, sois ricos en Cristo. En Cristo vuestra posición es elevada. Ay, ricos, cuidado. Si seguís gloriándoos en vuestras riquezas, el fin será duro. Verás lo que os espera. Por eso dice el versículo 12 que los que le aman, se entiende que los que le aman son aquellos que confían en Él por encima de todo lo demás. Por lo tanto, todos los que le aman, cuando hayan aprobado la prueba, cuando hayan salido con nota, dice el versículo, recibirán la recompensa por haber perseverado. Hermanos, este es un punto importantísimo dentro de la prueba. A veces lo obviamos, lo olvidamos, no lo hablamos, no lo comentamos. Hermanos, podemos estar seguros que si perseveramos con fe en la prueba, recibiremos el favor de Dios. Dice el versículo 12, la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¡Qué maravilla! Si perseveramos, si aguantamos ahí en medio de la prueba, al final será un premio. Claro está, cuando nosotros hoy día pensamos en corona, pensamos en una circunferencia dorada, bien diseñada, llena de perlas preciosas que se colocan en las cabezas de reyes y reinas. En eso pensamos, ¿verdad? Cuando alguien te dice una corona, piensa en algo bien diseñado y bonito que se coloca en las cabezas de los reyes. Pero no. Eso no es lo que entendieron los oyentes de Santiago. Cuando los oyentes de Santiago leyeron estas palabras, entendieron a qué se refería Santiago exactamente. Santiago estaba hablando de una espiral de laurel, de unas hojitas de laurel que se colocaban en la cabeza de los ganadores de las actividades deportivas, de los ganadores en las pruebas de atletismo. En definitiva, entendieron perfectamente que Santiago estaba diciendo que los que perseverasen iban a recibir un premio. Un premio. Dios recompensará a aquellos que se mantienen fieles a Él, a los que no toman atajos y confían en carros y en caballos, a aquellos que sabiamente perseveran en la carrera de la vida. A esos va a premiar el Señor. Pero si la recompensa es la corona, entonces la palabra vida describe en qué consiste esa recompensa. Y esto es precioso, hermanos. Por lo tanto, el que confíe en Dios tendrá vida. Ese es el premio. El que confíe en Dios por encima de todo lo demás, en medio de la prueba, recibirá vida. El que confíe en sí mismo se marchitará. Pero el que confíe en el Señor recibirá la vida. Por eso dice Jesús, entrad por la puerta angosta. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero angosta, difícil es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que las hallan. Hermanos, lamentablemente a algunos cristianos no les gusta la idea de la recompensa. Hablar de este tema es un poco delicado porque a algunos creyentes no les gusta la idea de la recompensa, pues dicen que nuestra obediencia a Cristo debería ser desinteresada. Que no tendríamos que preocuparnos de la recompensa. Nosotros tenemos que servir a Cristo sin pensar en la recompensa. Que debemos hacerlo sin pensar en lo que se nos va a dar. Puedo entenderlo. Ese pensamiento lo puedo entender porque es verdad que algunos cristianos sirven al Señor diciendo, ¿qué saco yo con esto? Algunos se entregan al Señor diciendo, ¿y a mí qué me va a dar el Señor? ¿Qué me va a entregar el Señor si yo hago esto? Lo puedo entender, pero como dice mi madre, ni calvo ni con 3 pelucas, ¿verdad? Ni un extremo ni otro. No podemos hacer eso. Por las enseñanzas que hoy día se están dando, que son erróneas, y se hablan tanto de la recompensa, de la recompensa, de la recompensa, no podemos rechazar la recompensa. No podemos olvidarnos de ella, ni tampoco podemos tenerla como si no fuesen importantes, mi hermano. La recompensa debe ser un estímulo.
La recompensa para nosotros debe ser una motivación hermosa para mantenernos fieles a nuestro Señor en medio de la prueba. ¿Por qué no? Claro que hay que pensar en el premio. Por supuesto que hay que pensar en el premio. Por supuesto que hay que pensar que Dios desea darnos ese premio. Que Dios ha prometido darnos ese premio. Que Dios se ha comprometido a darnos ese premio. A lo mejor no es lo que nosotros pensamos, pero seguro que será mejor. Por eso concluimos, hermanos, que ante las pruebas, los problemas, los desafíos, lo primero que nos dice Santiago que debemos hacer es pedirle a Dios sabiduría. Ante las dificultades, hermanos, no tomemos atajos. No digamos como la canción, a mi manera. No tomemos atajos. Una buena forma de responder ante los problemas es con la sabiduría de Dios. Y Santiago quiere ayudarnos a todos nosotros a saber cómo resolver nuestros problemas. Y el primer consejo que nos da es que le pidamos sabiduría a Dios. Porque en la prueba van a haber tentaciones. En la prueba van a llegar tentaciones. El diablo es astuto, se va a meter ahí y nos va a tentar. Llegarán momentos en que tendremos que valientemente tomar decisiones. O Dios o yo. Hermano, Jesús pasó una prueba dura antes de su ministerio, ¿verdad? Nos dice Lucas capítulo 4, que fue probado en el desierto. Pero respondió a las tentaciones con sabiduría. A todas ellas. Escrito está, escrito está, escrito está. Por eso nosotros, ante los problemas, debemos escuchar este consejo y decir, voy a pedirle a Dios sabiduría. Termino con un ejemplo bíblico. Todos conocéis a Salomón, ¿verdad? Hermano, Salomón no es el niño mimado entre los reyes. No es que Salomón abriese la boca y se le concediese todo lo que pedía. Todo lo contrario. Salomón llegó a un punto muy complicado en la vida. Una prueba tremenda enfrentaba a Salomón. Gobernar a todo un pueblo. Una prueba grande la que Salomón tenía por delante. Una prueba muy difícil la que Salomón tenía por delante. Reinar es algo muy complicado. Y en ese entonces el rey verdaderamente gobernaba a su pueblo, dirigía a su pueblo. La prueba, el desafío era grande. Por eso cuando el Señor se le acerca a Salomón y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué le dice Salomón? Pues mira, resuélveme todos los problemas de aquí en adelante. Yo me olvido, yo me siento y esto está listo. No. Dice Primera de Reyes capítulo 3 que Salomón le dijo al Señor, quiero un corazón que entienda. ¡Wow! Quiero un corazón que sepa discernir. ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Necesito sabiduría. Ante esta prueba necesito sabiduría. Y dice Primera de Reyes 3:10 que al Señor le agradó que Salomón pidiera eso. El Señor desea darnos sabiduría, y más cuando estamos en medio de la prueba. Tienes que entender que la sabiduría puede ser la salida que el Señor manda junto a la prueba que puedas estar pasando. Qué buen consejo, hermanos. No tomemos atajos. Ante la tentación de decidir entre Dios, seguir confiando en Él u otra cosa, no tomemos atajos. Pidamos al Señor sabiduría para tomar la decisión correcta. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta enseñanza de Santiago, por este consejo práctico y a la vez divino. Viene de tu parte. Señor, nosotros enfrentamos también dificultades, pruebas, momentos complicados y te ruego, Señor, que sepamos responder de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, en nuestras pruebas a poder recibir de ti la sabiduría necesaria para enfrentarla con valentía, con carácter cristiano. Señor, aparta de nosotros las tentaciones. Que en medio de la prueba, Señor, las tentaciones desaparezcan. Señor, evita que caigamos en la tentación y ayúdanos a resistir en la prueba hasta el final para salir aprobados. Oh Padre, qué preciosa es tu palabra. Yo te adoro y te glorifico por habernos dado tu palabra, por habernos dado, Señor, instrucciones claras que podemos entender. Bendito y alabado seas. Haz tu obra en tu iglesia, bendícenos y sigues llevándonos hacia adelante
Queremos hacerlo todo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.